Entonces, pues, Jesús vino a restaurar la raza humana. Su propósito era hacer que las personas de la raza humana, los hombres terrenales, se arrepintieran. Arrepentirse era cambiar de mentalidad, volverse en amistad con Dios. Y también allí se revelan características y cosas que le acontecen a la vasija de barro que Dios llevó a Jeremías a ver lo que sucedía con esa vasija de barro terrenal, que esa vasija de barro se dañó, se echó a perder en la mano del alfarero, es decir, en la mano de Dios. Dios tenía su mano sobre los hijos de Israel, pero ellos se comportaron como hijos desobedientes, y Dios quería que se comportaran como hijos obedientes. Cuando Adán pecó, él adquirió una nueva actitud, que era hijo desobediente. Él siempre, todo lo que hacía y todo lo que hacían sus hijos era desobedecer, porque eran lo que Dios revela en su lenguaje, de que la carne no puede sujetarse, ni no quiere, ni tampoco puede, porque su naturaleza es diferente a la naturaleza divina de Dios. No se somete, desobedece, se echa a perder el diseño que Dios planificó de vida, el diseño de vida que Dios planificó, de vida espiritual y eterna, se echa a perder porque ellos no reciben las enseñanzas para crecer y ser hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios. Por eso Dios vino y reveló su mano. El profeta dijo: y vino allí sobre mí la mano de Jehová. La mano de Jehová tenía que venir sobre él para llevarlo, para guiarlo, como el padre guía al hijo a la obediencia. El padre le dijo, en lo que Jesús enseñó, inspirado por el Padre Celestial, porque ahora en estos tiempos, cuando vino Jesús a restaurar la raza humana, la raza terrenal, a los hijos de Adán, a la descendencia terrenal, Dios habla por el Hijo. Y él dijo esto: un padre quería guiar a su hijo. El padre guía al hijo y le dijo que tenía dos hijos, uno obediente y uno desobediente. El desobediente es el hijo de Adán, la raza humana, que la escritura revela en Romanos que los hijos de Adán son constituidos pecadores porque Adán pecó. Toda su descendencia fueron constituidos pecadores. Hacen las cosas contrarias a la voluntad de Dios. Quieren aprender sabiduría, pero de su propia forma, de su propia manera. Y Dios no trabaja así. Dios enseña para que tú recibas y tú crezcas y sea hecho conforme a la imagen de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien Él envió a restaurar a los hombres de la tierra, para llevarlos a ser una nueva vasija que es hecha de agua y barro. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: y no nace del agua y del espíritu. ¿Por qué del espíritu? Porque el espíritu es quien toma el material terrenal que representa el barro, que tiene elementos químicos que producen que tenga características maleables, formables, con las que él puede, haciendo un proceso con su sabiduría y tecnología y un diseño, él pueda formar una imagen conforme a un modelo que él planificó. Entonces revela Dios delante de Jeremías y por medio de Jesús que el Espíritu Santo es el alfarero que convence a la persona de pecado, de justicia y de juicio, para que esta persona se arrepienta y pueda entrar, nacer de nuevo y pueda entrar y ver el reino de Dios, para que se haga miembro del reino de Dios y sea restaurado a la imagen de Dios que Dios planificó para que el hombre viviera de esta manera. Cuando Dios creó al hombre, Dios planificó en su diseño original, en su plano, en su arquitectura, que el hombre fuese conforme a la imagen de Dios, la meta del supremo llamamiento de Dios. Entonces, Jeremías es guiado ante la casa del alfarero, y Dios le revela que el alfarero, el Espíritu Santo, es el encargado de producir el nuevo nacimiento también, y que trabaja en equipo, porque
Jeremías trabaja en equipo con el Espíritu Santo. Jeremías representa a Jesús, que también trabaja en equipo con el Padre. El Padre lleva a las personas a Jesús y Jesús la lleva al Espíritu Santo y nacen de nuevo. La casa del alfarero. Allí la vasija que se echó a perder en su mano, él hace otra vez el comienzo del proceso para volverlo conforme a su imagen, de acuerdo a su diseño, y él coge agua otra vez, que representa la presencia del Espíritu Santo, que representa la naturaleza divina, porque cuando Dios creó Génesis no había lluvia del cielo, había un vapor que salía de la tierra. Entonces Dios, para crear al hombre, tuvo que modificar el medio ambiente, modificó el clima para producir un clima apto y un ambiente apto para la vida de ese hombre que iba a vivir allí, en ese estado que Dios planificó para que él lo viviera en ese estado de una manera espiritual, con la vida eterna, conforme a la imagen del Dios invisible. Pero que cuando Adán pecó, cuando buscó sabiduría por su cuenta y se separó de Dios, porque ya él lo rechazaba, lo traspasó, puso su rostro a un lado, lo menospreció, entonces ya él se apartó del lugar que Dios le había colocado para crecer por revelación de Dios en el Espíritu y ser hecho conforme a la imagen de Dios. Dios le dijo: ¿dónde estás tú? Ya se había ido de ese lugar porque había desobedecido. Había desobedecido significa que él había buscado sabiduría por su cuenta. Él tomó del fruto del árbol prohibido y comió, y sus ojos fueron abiertos. Entonces vio las cosas de otra manera. Conocía entonces el conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Conocimiento que consiste en que la persona puede hacer cosas buenas y cosas malas, y que tiene una naturaleza pecaminosa, carnal, en donde se convierte la persona en esclavo del pecado, del diablo, y lleva como consecuencia temor a la muerte, y teme a la muerte y muere, porque la muerte es dada como un juicio, porque la paga, dice la Escritura que en Romanos, que la paga del pecado es muerte. El pecado hace que las personas, y el diablo y la muerte hace que las personas estén siempre en un ciclo constante de una vida que los lleva a la muerte, a perder. Se pierden de la vida divina, no la conocen, la ignoran, se pierden de la buena nueva, de la cosa nueva, porque ellos no oyen atentamente la voz de Jehová su Dios, porque no obedecen, porque no pueden, no se sujetan y no pueden. Entonces, como esa naturaleza rechaza a Dios, lo traspasa, se aleja de él, entonces no puede oír atentamente la voz de Jehová su Dios, porque al ser constituidos pecadores, la Escritura dice, Dios habló por medio de su Hijo, su condición, su comunicación entre él y los hombres terrenales, los hombres pecadores, la descendencia de Adán. Dios dijo que Dios no oye a los pecadores. Y Jesús dijo: a Dios nadie le vio jamás, a Dios nadie le vio jamás de la raza humana, pero los hombres que Dios escogió específicamente para revelarse a ellos, el linaje bendito de Jehová, a quienes él hizo hijos de Dios, como Abraham, Isaac, Jacob, y después a los hijos de Israel, él se reveló y los hizo oír atentamente la voz de Jehová su Dios, para que ellos entendieran, creyeran, aceptaran lo que Dios decía, y ellos experimentaran la cosa nueva que Dios traía para restaurar al hombre. Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Entonces ellos no oían. La Escritura dice que la vasija se echó a perder en su mano. Echarse a perder significa que no oyen. Si no oye, ignora, no conoce, se vuelve necio ante esa sabiduría revelada por Dios. Se vuelve una persona que desconoce. Los griegos tenían una actitud de buscar aprender las cosas por su propia cuenta, porque ellos manifestaban
las tres clases de sabiduría que se manifiestan en la raza humana: la sabiduría animal, terrenal y diabólica. En la raza humana, la raza terrenal, los descendientes de Adán que pecan, ellos tienen una actitud de buscar, al igual que Adán, porque son sus descendientes, sus herederos, heredan las mismas actitudes de su padre, que es esta, que ellos buscan aprender las cosas por su propia cuenta. Los padres de familia, hombre y mujer, esposos que tienen hijos, ellos los llevan a una escuela. Los padres no les enseñan, tienen maestros que les enseñen. Ellos buscan conocimiento por su propia cuenta. Ellos no buscan a Dios para que les enseñe de la vida espiritual, de la vida eterna, porque no conocen, ignoran, son necios ante esa sabiduría. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, y dijo por medio de la ley, por medio de los profetas y por medio de Jesús, tres recursos que utiliza para contrarrestar y convencer estas tres clases de sabiduría que se manifiestan en el mundo terrenal, en los hijos terrenales de Adán. Ellos manifiestan la actitud de buscar la cosa por su cuenta. Cuando estos niños que son hijos de padres de familia, están en la casa donde aprenden de un maestro, después llegan a la escuela y después van a la universidad y después adquieren estudios más profundos y se vuelven científicos, genios, sabios de la tierra, pero aún así siguen buscando sabiduría por su cuenta, como la buscó Adán, que tomó de un árbol que estaba prohibido. El árbol prohibido significa que Dios no quería que él buscara sabiduría por su cuenta, sino que él aprendiera de Dios. Por eso Jesús habló lo que el Padre hablaba. El Padre en estos tiempos ha hablado por el Hijo, y el Padre explicó que la actitud de Adán estaba incorrecta y que él quería la actitud correcta en ellos, en sus hijos. Él dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, acontecerá. Entrarían en las cosas nuevas, en la revelación nueva de Dios para crecer. Entonces Jesús dijo, por inspiración del Padre, por inspiración del Espíritu Santo, dijo: todo aquel que que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. El alfarero, la vasija que tenía se echó a perder en su mano, pero estaba en su mano, porque él nunca se va, él está allí. Lo reveló cuando dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El alfarero no se va cuando la vasija se rompe, él no la echa a la basura, él la restaura a su imagen, conforme al modelo original, conforme a su semejanza. Le devuelve su imagen, su estado que perdió, le devuelve su naturaleza, le devuelve su naturaleza. La sabiduría de los hombres terrenales, ellos buscar las cosas, aprender las cosas por su cuenta. Manifiestan tres clases de sabiduría: sabiduría animal, sabiduría terrenal y sabiduría diabólica. ¿Cuál es la sabiduría animal? La sabiduría animal consiste en que el hombre, al buscar sabiduría por su cuenta, al igual que los griegos, que se ocupaban en hacer lo siguiente: aprender algo nuevo. Todos se iban a buscar y aprender y a estudiar algo nuevo, y se reunían para hablar de lo nuevo que habían aprendido, y habían aprendido revelación de Dios, que Dios les reveló por medio de las cosas hechas, de que Dios existía, y ellos colocaron un lugar donde decía: al Dios no conocido, porque no conocían esa sabiduría de Dios, que era una sabiduría oculta, a la cual Dios tenía que enviar a alguien a que les dijera: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios le hablaba a la vasija. Dios trataba con la vasija que se había perdido en su mano para restaurarla conforme a su imagen. Y Dios envió a este hombre celestial, al apóstol Pablo, para hablarles. Muchos creyeron y otros le dieron: después te oiremos de este asunto. Es predicador de nuevos dioses.
Entonces, la sabiduría humana consiste en eso, buscan su sabiduría por su propia cuenta. El apóstol lo reveló cuando dice que amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Concupiscencias son deseos buenos y malos. Maestros, amontonarán maestros. La biblioteca es un lugar donde hay una organización de libros que transmiten información de la sabiduría de los mismos hombres, que enseñan a los mismos hombres doctrinas de vida, doctrinas espirituales que enseñan conocimiento espiritual, como la teología, una ciencia terrenal que es creada por el hombre para enseñar acerca del conocimiento de Dios a los hombres, pero ellos buscan sabiduría por su cuenta, no la reciben por revelación de Dios en el Espíritu. Entonces ellos tienen esa actitud y manifiestan estas tres clases de sabiduría. Sabiduría animal, ellos por estudiar por su propia cuenta estudian todo lo que está alrededor y sacan conclusiones de los animales que estudian y la aplican esa sabiduría a su vida. Usan el camello, al asno, al burro, al caballo, al mulo, al dromedario para transportarse, porque ellos caminaban pero se cansaban, tenían que llevar carga pero se cansaban más. Entonces usaron otros hombres para llevar carga y también se cansaban. Descubrieron que al usar tecnología, al estudiar, podían hacer algo nuevo, que era utilizar a los animales como carga y darles alimento, comida y cuidarlos y tratarlos bien para trabajar en equipo para su beneficio. Pero eran estudios propios que descubrieron por usar la sabiduría animal para ponerla a su favor. También manifiestan la sabiduría terrenal, la sabiduría heredada de Adán. Adán quiso aprender por su cuenta. Ellos también aprenden por su cuenta cosas buenas y cosas malas. Y la sabiduría diabólica. Diabólica no necesariamente tiene que estar relacionada con el diablo. Es solo una palabra. Diablo significa enemigo. El hombre, al ser echado por Dios, ya no sentía lo mismo por Dios. La Escritura dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lo que Dios hizo era algo justo, pero para el hombre, él se sentía mal porque Dios lo había echado de allí, de su casa, donde vivía, porque había desobedecido. Entonces, la raza humana se manifiesta con actitudes incorrectas. Pelean, se hacen daño, hacen guerra, discuten, se separan, se divorcian. Hay enemistad, hay competencia, hay lucha, hay guerra, hay batalla. Entonces el hombre tiene la desconfianza en el prójimo, en Dios, y tiene una actitud de enemigo hacia otras personas. Rechaza, trata mal, ofende, actúa como enemigo. Por eso también en el lenguaje de Dios es enemigo de Dios, porque él rechaza la verdad de Dios, rechaza la presencia de Dios, rechaza las enseñanzas de Dios que Dios le quiere enseñar, que Dios le reveló por medio de las cosas hechas, que Dios revela por medio de los hombres del linaje bendito que escogió, como Abraham, Isaac y Jacob, y que revela por medio de los hijos de Israel que tienen el primer pacto, que utiliza a Dios a ellos para enseñar la verdad de Dios por un tiempo con una revelación, con la ley que tiene la sombra de los bienes venideros. Sabiduría diabólica. Dios llamó a Judas diablo. ¿Por qué? Porque él, aunque había recibido revelación de Dios, su actitud natural, él era un terrenal y era diablo, era enemigo, y hizo una actitud incorrecta contra Jesús. Entonces Dios prepara tres clases de sabiduría, tres formas, tres procesos para contrarrestar y quitar esas tres clases de sabiduría que tiene el hombre, pero de una manera, convenciéndolo con amor. La Torá, la ley, fue dada por medio de Moisés, y en ella se hablaba que las personas tenían que
amar al prójimo, y, y actuar de cierta manera contraria contra el enemigo. Cuando vino Jesús, Jesús dijo: ámense los unos a los otros, amen como yo amo. Los profetas vinieron y profetizaron del amor que tenía que tener la nación de Israel por Dios, que tenía que volver a ese primer amor, a volver en la amistad con Él, y también a los demás hombres. El profeta fue a Nínive a profetizar, a hablar de parte de Dios, y estas personas, todos ellos se arrepintieron. Dios convence con amor. Jesús revela el Espíritu Santo, diciendo que el Espíritu Santo viene a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Por eso Jesús mandaba a los hombres a arrepentirse en todo lugar. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces la sabiduría que Dios trae es para volver a la imagen de Dios al hombre, que se manifiesta con estas tres clases de sabiduría: animal, terrenal y diabólica. La ley quita la sabiduría animal. La sabiduría animal representa proféticamente la sabiduría del diablo, no como una diabólica, sino primero como del diablo, porque era enemigo de Dios, no quería obedecer a Dios, era hijo obediente, pero se convirtió en hijo desobediente, y él le transmitió eso a Adán, y Adán lo transmitió a sus hijos. La Torá hace que las personas obedezcan a Dios. Dicen en Éxodo 28: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, acontecerá. Dios quería, por medio de la ley, hacer que ellos se reconciliaran con Dios, que se arrepintieran y que oyeran las enseñanzas de Dios y aprendieran, para que oyeran y así acontecieran las cosas nuevas que Dios traía, que anunciaba después por los profetas, que se cumplen ahora. Las cosas venideras, las cosas nuevas que venían, el nuevo nacimiento del hombre por agua y el Espíritu, que revela a él, diciendo de que Dios iba otra vez a utilizar materiales para hacer que el hombre naciera de nuevo, para que entrara en el reino de Dios, porque se había arrepentido y había oído a Dios y había crecido. Entonces vienen después los profetas, y los profetas hablan por el Espíritu, y ellos hablaban de manera fuerte y daban ejemplos y hacían actos proféticos, cosas simbólicas que representaban otras que venían a suceder después. Los profetas hablan de la voluntad de Dios revelada por el Espíritu, que Dios utiliza para hablarle a los hombres que usan la sabiduría terrenal. Dios habló a la nación de Israel, y desde Abraham y Enoc, Dios hablaba con ellos, y los hombres que Dios revelaba su verdad, ellos eran conocidos por las naciones de la tierra como los hombres terrenales, como profetas. Nebi, profeta, la persona que revela la voluntad de Dios, la persona que representa la divinidad, la presencia de Dios en la tierra. Ellos hacían la manifestación de la presencia, la revelación, la manifestación del reino y el poder de Dios, y del anuncio de las cosas venideras que venían. Ellos hablaban conforme a la Torá y anunciaban cosas nuevas que sucederían en el futuro. Hablaban de los bienes venideros, de los bienes que venían, de las cosas nuevas. Dios profetizó diciendo por medio de los profetas, de un profeta dijo: he aquí yo hago cosa nueva, no la conoceréis. Por eso Jesús dijo: a vosotros, a los hijos, a los discípulos, os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Por eso los profetas tenían que estar en el secreto de Jehová, andar en el Espíritu, en su presencia. Por eso el profeta Elías revela esto cuando dice, y lo vivía cuando dice, y se ponía como ejemplo cuando dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Todos los profetas habla Dios de ellos diciendo: porque nada hará Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios no lo revelaba a los hombres, Dios escogía hombres a los cuales Él se apareció
y les revelaba su verdad, los hacía crecer conforme a su medida y les enseñaba y los convertía en maestros y los enviaba para enseñar la verdad de Dios, para quitar la sabiduría terrenal del hombre, que consiste en buscar sabiduría por su cuenta, a fin de que el hombre que es desobediente, ese tipo de hombre es desobediente, así reacciona el hombre. Dios le hablaba por medio de los profetas para que ellos fueran, estos hombres, convencidos por amor y volvieran a la obediencia a Dios, para que se convirtieran en hijos obedientes. La vasija se había perdido en su mano. Dios trajo la ley, pero la vasija se había perdido en su mano. Dios trajo los profetas, pero la vasija se había perdido en su mano. La mano de Dios estaba con las personas que durante el tiempo de la ley hablaban la verdad de Dios. La mano de Jehová estaba con las personas que profetizaban, hablaban inspirados por el Espíritu, que revelaban la verdad de Dios en el tiempo de los profetas. Dios los guiaba como el Padre al Hijo a una dirección, a la meta del supremo llamamiento de Dios, a ser restaurados por Dios. Dios los llevaba poco a poco, por medio de estas medidas de crecimiento, a la revelación completa de la verdad de Dios. Entonces Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido de mujer revela que Dios dijo por el profeta: Emmanuel, Dios con nosotros. Dios mismo estará presente. Y un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Entonces era nacido de mujer y nacido bajo la ley. Era un hombre terrenal para los hombres terrenales, y nació en Israel. Hablaba la Torá. Cuando Jesús, que era un hombre, tenía la imagen de hombre, vino y estaba en Jerusalén. Él, cuando era adolescente, hablaba y preguntaba y enseñaba a los escribas y fariseos, a los maestros en el templo de Jerusalén. Entonces sus padres se lo llevaron. Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Un negocio es una casa de un alfarero. El negocio del Padre es restaurar. Lo muestra como negocio porque para Él es valioso. Su trabajo produce que Él reciba algo de las personas. Por eso Jesús pidió la moneda. Muéstrame la imagen. Denle al terrenal lo que es terrenal y denle a Dios lo que es de Dios. Dios tiene cosas en la tierra que perdió. Por eso Él lo revela cuando habla de una mujer que perdió una dracma y que ella encendió la luz, el fuego que revela el Dios verdadero que Dios envió, que es Jesús, que vino a restaurar, a buscar y salvar lo que se había perdido, la moneda, el valor, algo valioso de Dios. ¿Por qué valioso? Porque salió de Él y Él tenía que recuperarlo, y lo recuperó porque envió al restaurador, a Jesús, el restaurador de la raza humana, el restaurador del hombre terrenal, por revelación de Dios en el Espíritu, por la presencia de Dios, por la manifestación del reino de los cielos espiritual y eterno, por la manifestación de la leche espiritual no adulterada, del alimento espiritual, de la vida eterna, que es conocer a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado, porque Él lo ha enviado a hablar, porque en estos tiempos Dios ha hablado por el Hijo, revelación de Dios en el Espíritu, y a traer el alimento espiritual, que es el pan del cielo, que es Jesús, que tú haces parte de ti poco a poco y te hace crecer la revelación que da Jesús. Jesús habló por inspiración del Padre, para que esa revelación venga a ti y tú crezcas conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a la plenitud de Dios, a la unidad del Hijo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a la unidad de la fe y a la medida que Dios predestinó para que tú llegues a ella, a la meta del supremo llamamiento de Dios, a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. Por eso la Escritura dice que somos la plenitud de Dios, la dracma perdida. La plenitud de Dios. Dios hace lo siguiente: Dios restaura lo que pasó. Dios hace volver a su estado original lo que se había ido de su estado original. Por eso Jesús en la cruz le dijo al hombre que estaba al lado: hoy estarás conmigo en el paraíso. El revelador, el Espíritu Santo, Dios mismo revela que Jesús es la persona que venía a buscar la dracma, y que con el Espíritu Santo él iba y dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y después él volvió
y fue declarado hijo de Dios con poder. Y él hablaba, y él decía, mi doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. Las palabras que yo he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre me envió a decir y me explica qué es lo que debo hablar, decir y lo que debo hacer. La vasija se perdió en su mano, pero entonces vino el restaurador en el tiempo, cuando él dijo, la ley y los profetas eran hasta Juan. Entonces Jesús vino, el restaurador, a quitar la sabiduría, que era el fundamento de la sabiduría de la casa de los hombres terrenales, la sabiduría diabólica. Después venía la otra medida de crecimiento. La sabiduría diabólica era una medida de crecimiento que era el fundamento de esa vida contraria a Dios, de hijo desobediente. Primero era la vida terrenal, que era establecida bajo un fundamento que era la sabiduría diabólica, después la sabiduría terrenal y después la sabiduría animal. Dios dijo a Adán cuando lo creó, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y el hombre, señoree sobre los demás hombres y sobre los animales. 3 niveles. Entonces, el diablo, cuando se le aparece a Jesús, porque sabía que era un hijo de Dios, pensaba que como era nacido de mujer y nacido bajo la ley, él podía dominarlo, podía ganarle. Él le dijo, todo esto reino, dijo primero, sabiduría animal. Di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo quería que él actuara con la sabiduría animal, que la sabiduría animal consiste en ignorar, el que tiene una naturaleza ajena, diferente a la voluntad de Dios, y por lo tanto no se somete a Dios ni busca a Dios. Entonces Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el diablo perdió esa oportunidad de ganarle a Jesús, no pudo. Después el diablo le dice, mira, todos estos reinos, le mostró en un momento todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, porque él quería someterlo, porque el diablo le explicó, le dijo, porque toda esta potestad a mí me ha sido entregada. Cuando el diablo logró que Adán y Eva pecaran, él quedó como rey y ellos quedaron como esclavos. El hombre fuerte, Jesús habló diciendo que el hombre fuerte, mientras guarda su palacio, en paz está lo que posee, pero viene otro más fuerte que él, le quita las armas en que confiaba, entra en su casa y roba, y toma el botín y lo esclaviza. Eso le pasó a Adán. Entonces en la tierra ya no gobernaba Adán como Dios había planificado, porque él perdió el diseño, la imagen de Dios para su vida espiritual. Entonces gobernaba el enemigo, el diablo, así, con la sabiduría animal, terrenal y diabólica, pero el fundamento era la sabiduría diabólica, que era el diablo, lo que llama a Jesús después y revela cuando dijo el príncipe de este mundo. Por eso el diablo le dijo, toda esta potestad me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Entonces el diablo gobernaba a partir de la sabiduría diabólica, gobernaba la sabiduría terrenal y gobernaba la sabiduría animal que tenía el hombre, quien también tenía las 3 manifestaciones de esta sabiduría terrenal. Entonces, porque esa era la cultura de ese reino, de ese planeta, de esa civilización. Entonces, cuando vino el restaurador y está en combate con el diablo, porque el diablo quería luchar, quería convencerlo para someterse a él, Jesús le ganó. Le dijo después la sabiduría diabólica. La sabiduría diabólica consiste en la total rebeldía completa contra Dios, su palabra, su voluntad, su deseo, su amor, porque el diablo, la sabiduría diabólica y el fundamento de la sabiduría diabólica consiste en hacer las cosas por su cuenta, pero en niveles más profundos y con una maldad peor. El diablo es el que esclavizó al hombre, por lo tanto se revela que es llamado el malo, el maligno, el que hace el mayor daño. Por eso Jesús lo reveló, su carácter y su función, cuando dijo, el diablo no vino sino a robar, a hurtar, matar y destruir. Él no quiere hacer nada bueno.
Entonces, cuando el diablo no pudo convencer a Jesús, lo dejó. Jesús dijo, escrito está. La sabiduría divina se reveló. Dios habla por el Hijo. Dios habla por el Hijo, y por esa inspiración, por esa revelación, para restaurar a la raza humana, le ganó al diablo, lo venció, obtuvo la victoria. Por eso la Escritura dice que tenemos la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Escritura dice que hemos vencido al maligno. Por eso la Escritura dice que Jesús, hablando de Jesús, la Escritura dice que somos los que tenemos el siguiente privilegio, que somos más que vencedores, que al Jesús vencer al diablo y nosotros vencer al maligno, somos los dueños entonces de este planeta, porque Jesús reveló diciendo, ahora será el príncipe, el diablo, el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesús dijo, ahora el príncipe de este mundo será juzgado por sus delitos que reveló que tenía contra la raza humana. La víctima, el esclavo era Adán. El diablo le quitó lo que tenía y lo sometió y lo esclavizó y colocó su cultura en la sabiduría diabólica y utilizó la sabiduría terrenal del hombre que adquirió cuando pecó, y usó la sabiduría animal que era dada por Dios para que el hombre la gobernara, para hacer la voluntad de Dios revelada en el Espíritu, conforme a la imagen de Dios. En su diseño original, el diablo utilizó eso para establecer su cultura de maldad. Entonces vino el restaurador y venció al diablo. Por eso cuando Jesús dijo los pecados del diablo y el juicio contra el diablo, dijo que él había venido a hurtar, matar y destruir, y como es un criminal del reino de los cielos, porque se rebeló y conquistó un reino que era de Dios, el reino de Adán, y lo esclavizó, tenía que pagar por sus pecados. Entonces Dios envió a Jesús a capturarlo y a juzgarlo, y lo juzgó, lo capturó y lo echó fuera. Entonces, al echarlo fuera, Jesús es el dueño, porque es el restaurador, el que recupera lo que se había perdido. Se había perdido el planeta Tierra, porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Porque Jehová creó los cielos y la tierra, le pertenecen a Él, no a más nadie, sino a Él, y Él la hereda a sus hijos, la comparte con sus hijos obedientes. Por eso Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque se había perdido la vasija en su mano. Como se había perdido en su mano, Él no quería seguir siempre en el mismo tema, porque Él es maduro y es sabio. Entonces dijo, la vasija se dañó en mi mano, entonces voy a mostrarle a Jeremías y a usarlo a Jesús como el equipo para restaurar y revelar a Jeremías, para que anuncie lo que viene, la cosa nueva que yo voy a hacer, porque Dios dijo, y aquí yo hago cosa nueva, no la conoceréis, porque iba a haber en el tiempo presente, que era el tiempo futuro de los profetas ahora también, que iban a revelar por el Espíritu que este es el tiempo que tenía que venir. Lo que anunciaron los profetas se cumple ahora, porque ahora estamos los hijos de Dios en la dispensación del cumplimiento de los tiempos que Dios estableció en su sola potestad. Él entonces, Jesús, viene y le gana al diablo, lo captura y lo echa afuera. Despojó, Jesús, la Escritura dice en Colosenses, despojó a los principados y potestades. Los despojó, los tomó como prisioneros y le quitó el botín, lo que se había perdido. Capturó al enemigo, lo venció en la guerra, lo juzgó por sus delitos y lo echó. Lo mandó a la cárcel porque es un criminal y está en la cárcel esperando ser juzgado para que se le dé la sentencia final de su condena, porque es reo de muerte eterna, para que sea echado al lago de fuego. Entonces Jesús quedó como gobernante nuevo de la tierra, porque recuperó lo que se había perdido. Jesús no venía a fallar, Jesús es efectivo. Es efectivo.
misión que se le encomendaba, misión que completaba, nunca falla. Entonces Jesús por eso reveló, cuando había ganado la victoria sobre el maligno y la raza enemiga que desobedecía a Dios por su voluntad rebelde, Jesús dijo y habló el Padre por el Hijo, porque ahora Dios habla por el Hijo, revelando a los hijos de Dios, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y vayan, esta es su casa, ya la recuperé. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y mucha gente cree que solo es arriba, resulta que también es abajo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque es una herencia, que es una doble porción, la doble porción del espíritu, no del hombre, no carnal, no diabólica, no animal, del espíritu, que le pertenece a Dios y que Jesús la recuperó y la entregó al hombre. Dios tenía el cielo, pero había perdido la tierra. La recuperó, porque la tierra es el material con el que fue hecho el hombre. Tienen una asociación, un origen, una relación. Entonces la recuperó lo que se había perdido, porque él dijo por su escritura: de Jehová es la tierra y su plenitud. Entonces Jesús dijo por eso, cuando la recuperó y la heredó, porque dijo que la iba a heredar por el profeta Abraham, cuando dijo: mira al norte, al sur, al oriente y al occidente, toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Le hablaba a Dios a la simiente que tenía que venir, que era Jesús, el cual es nuestro Padre celestial y nos da la herencia celestial, la doble porción del espíritu, y la herencia terrenal, la tierra. Por eso Jesús le dijo: vayan a tal lugar a los discípulos y díganle al dueño de esto que me haga esto, que me lo mande, que después voy. Por eso dijo que no tenía dónde recostar la cabeza, porque Él es el dueño. Por eso le decían Señor, porque Él es el dueño de la casa, que es la tierra, de ese reino que es la tierra. Entonces la recuperó y dijo a los discípulos: id. Por eso les digo a los discípulos: tomad, comed, porque todo es vuestro. Porque es que tienes que entender que Dios acomoda lo espiritual a lo espiritual. Tomad, comed, porque todo es vuestro. Por eso dijo, para que en Isaías 23:17, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. Porque los hace herederos, los bendice, le da bendición eterna, los convierte en benditos de Jehová. Pero Él, para restaurar, como Él reveló cuando vino, que le ganó al diablo, la escritura dice que entonces el diablo le dejó, Él no pudo. Y aunque el diablo mandó y utilizó personas para hacerle daño, no pudo, Jesús le ganó. Jesús dijo: mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Los hombres vinieron a capturarlo y se lo llevaron. Un plan organizado por los enemigos espirituales, por el reino terrenal del diablo. Pero no pudieron. Jesús les ganó y los derrotó, los juzgó y los mandó a la cárcel. Entonces ahora Jesús gobierna por revelación en el Espíritu, por medio de ti, porque Él reveló en Romanos que tú reinas en vida, para que la justicia reine. Tú reinas en vida. Dios te enseña a reinar porque te hace un rey. Eres hijo del rey, heredero, y te hace un rey. Te enseña a ser un rey y manifestarte, para manifestar el reino de los cielos con poder en la tierra, sobre los hijos de los hombres. La escritura dice que el que viene de arriba es sobre todo. Jesús es sobre todos. Tú también eres sobre todo. Por eso digo, todo es vuestro. Para el que cree, nada le es imposible. Porque si tú crees, creer es confiar, es aceptar, es tomar, recibir lo que Dios habla. Por eso Jesús habló algo muy importante, que para continuar con su proceso de restauración a la raza humana, iba a esas personas que se arrepentían, enseñarles la verdad de Dios, para enseñarla a los hombres de la tierra. Él los iba a enviar, y habla dos cosas relacionadas con la ley y los profetas, de personas que Él envió antes. Jesús dijo, habla de apóstoles y de profetas. Un apóstol es una persona que es enviada por Dios con revelación para restaurar la raza humana
conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, conforme a la imagen del Dios invisible, la imagen visible del Dios invisible. Y los profetas, un profeta, la palabra profeta significa el que revela la voluntad de Dios en el Espíritu. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta de hijo obediente que Dios quiere que tengan la raza humana y la iglesia, los hijos de Dios, cuando se manifiesta un apóstol y un profeta? Que usted los reciba y usted crea. Los apóstoles también son profetas. Ellos enseñan proféticamente, ministran proféticamente, profetizan, exhortan, consuelan, aconsejan. El apóstol es llamado el varón de mi consejo, del consejo de Dios al hombre, para que haga lo correcto, para que haga la voluntad de Dios revelada por el Espíritu. El profeta es llamado varón de Dios, el que procede de Dios, porque se mueve, habla y ministra y revela por Dios, inspirado por el Espíritu. Entonces el profeta comunica el mensaje, revela la voluntad de Dios, no solo con palabras, sino cuando escribe y cuando habla, se mueve, hace actos proféticos. Entonces los dos son profetas. ¿Y qué cosa tiene que hacer usted? Usted tiene que creer. Él habla de una regla de comportamiento para que usted oiga la voz de Jehová su Dios y entre en la revelación de nuevo crecimiento, para que usted nazca de nuevo y crezca de una medida de crecimiento terrenal a una medida de crecimiento celestial conforme a la voluntad de Dios, y de una medida de crecimiento espiritual que Dios ya te da, leche espiritual no adulterada, a que recibas la medida de crecimiento nueva, que es la madurez.